Esta ustedes acceder a conferencia ella comenzará a grabarse. cuando así lo requieran. Al final vamos a tomar unas fotografías del evento, así que si al final les rogamos a todos prender sus cámaras para tener un recuerdo de este espacio. Sin más, Evangelina, tienes la palabra. Gracias, Paulina, y gracias a todos por asistir el día de hoy a este nuevo webinar que viene desarrollando sedes en alianza con la Universidad de los Hemisferios y el Instituto de Ambiente y Territorio de la misma Universidad de los Hemisferios. Para mí es un honor estar hoy día aquí acompañada de tantos caballeros, me siento privilegiada, y sobre todo de unos tan prestigiosos representantes, no solo a nivel del país, sino a nivel internacional, y además, sobre todo, grandes amigos. Así que muchas gracias, Eliseo, Edwin, Rubén, Ernesto, y por supuesto a nuestro querido Daniel Barragán. La dinámica de hoy día es que vamos a tener una intervención del catedrático Eliseo Cuadrado de la Guía, y luego el panel que estará moderado por Daniel Barragán y cuyos participantes serán Rubén Salazar, Edwin Astudillo y Ernesto Kruger. Ya los presentará a profundidad Daniel más adelante. Pero bueno, yo quiero dar paso a Eliseo, quien nos acompaña desde España. Eliseo es experto en gestión de fundaciones universitarias, cooperación internacional y responsabilidad social. Tiene una formación académica en Derecho, pero tiene una maestría en programas de dirección general, especialista en cooperación internacional. Y lo interesante del Eliseo, y por eso le hemos pedido que nos acompañe hoy, que es que también conoce mucho a Latinoamérica. Actualmente él es director de la Fundación Castilla-La Mancha, pero ha sido coordinador subregional para Sudamérica de programas de la OIT. También ha sido el coordinador general de la cooperación española AECID en Colombia, gerente de la Casa de América, director general de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, coordinador general de la cooperación española en Perú, en Nicaragua, y catedrático universitario de la Universidad Complutense de Madrid, la Carlos III, la Universidad de Deusto, la Universidad Castilla-La Mancha, y es profesor máster del máster de Dirección y Administración de Fundaciones y entidades sin ánimos de lucro. Bueno, Eliseo, muchas gracias por tomarte un ratito de tiempo y poder compartir con nosotros tus conocimientos y tu visión. Te doy paso. Bienvenido. Muchas gracias, Evangelina. ¿Se me escucha bien? Sí, Eliseo, perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Eva, muchísimas gracias a Ceres, como siempre, con quien mantenemos una estrecha colaboración, y a los colegas latinoamericanos y ecuatorianos que nos acompañan y que espero conocer muy pronto. Como tengo 15 minutos, es difícil hacer una síntesis sobre esta temática que relaciona varios conceptos. El liderazgo empresarial, que a mí me gusta más hablar de referentes empresariales. Por otro lado, ¿qué impacto va a tener el COVID y cuál es el papel, yo diría, no solamente de los empresarios, sino del sector público, de la comunidad, del tercer sector, de la academia, en lo que se nos viene por delante, ¿no? Para dar una información de contexto, yo diría en primer lugar que tenemos que analizar esto del COVID, digamos, con algunos datos, ¿no? A fecha de hoy estamos por encima de los 16 millones de contagios, más de 700.000 muertos, y el pico de la pandemia se está desplazando, aparte de Estados Unidos y Brasil, hacia América Latina, que en este momento está en una situación muy compleja, muy delicada. También en Europa, donde está habiendo rebrotes, y por supuesto el contexto de Medio Oriente, sudeste asiático y África, donde llegará evidentemente en unos meses. Bien, a partir de ahí, independientemente del impacto sanitario, que está siendo tremendo, tenemos que analizar el impacto económico que se nos viene en un periodo no inferior a un año, donde se espera tener una vacuna. Veremos si es accesible universalmente.
Y el impacto económico ya están dando algunos indicadores preocupantes. A nivel global, estamos hablando de una recesión económica este año cercana al 14%, ya superior a la crisis del 2008. En América Latina, este impacto va a suponer una recesión entre el 14 y 15%, según algunos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. En Europa, no inferior al 10%, y por tanto nos encontramos ante una situación sobrevenida que va a ser muy difícil de analizar qué tiempo va a durar y con qué intensidad. Algunos estudios ya avanzan que el año que viene la recesión no va a ser inferior al 10% global y veremos esto qué consecuencias tiene desde el punto de vista económico. A partir de ahí, ¿qué pasó antes del COVID en relación a la responsabilidad social y a esta temática del papel de las empresas en este nuevo orden económico internacional? Bien, Europa avanzó mucho, la verdad que hasta hace un año y medio, en relación a la responsabilidad social, a este nuevo papel de la empresa. Fijaros que respecto a los reportes de sostenibilidad del GRI, solamente en Europa prácticamente el 50% correspondían a informes de sostenibilidad europeos. Se ha avanzado mucho en aspectos como el compliance, la extensión de la responsabilidad jurídica, sobre todo para el caso de corrupción. La mayoría de los países tienen leyes ya y comisiones nacionales sobre responsabilidad social y es de obligatorio cumplimiento la aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el llamado informe Ruggie, que ha situado a los países en una profunda reflexión antes del COVID de que no se puede hablar hoy día de responsabilidad social ni de empresas si no hablamos de derechos humanos. Por tanto, en Europa yo creo que se ha avanzado mucho en aspectos de transparencia, de lucha contra la corrupción, en los temas medioambientales, que es un tema en este momento prioritario en la agenda europea, a partir de la Carta Verde, de los nuevos enfoques de la economía social, de la aplicación de políticas de energías renovables, etcétera. Por tanto, Europa, antes del COVID, tenía ya unos avances significativos en materia de responsabilidad social. América Latina. América Latina en este momento produce el 22% de los informes de sostenibilidad de GRE a nivel mundial. Hay países que habían avanzado mucho antes del COVID, entre los cuales incluyo evidentemente a México, a Brasil, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Bueno, ya se había desarrollado una metodología de trabajo relacionada con la responsabilidad social que más o menos se iba calando sobre todo en las grandes empresas, pero también en el tercer sector y en el ámbito académico. Pero en América Latina siempre hay que tener en consideración algunos aspectos que la hacen diferente. En primer lugar, es un continente desigual. Presentan los mayores niveles de desigualdad a nivel mundial, a pesar de ser un continente que ha estado creciendo durante décadas entre el 3-4% y con una progresión en los próximos años prevista antes del COVID entre el 1,5 y el 2%. Bien. Segundo problema estructural latinoamericano, la informalidad económica. Este es un tema que yo creo que es la gran asignatura pendiente del desarrollo en América Latina. Más del 60% de la economía está por fuera de los sistemas formales. Y esto implica, en primer lugar, una precariedad laboral. La OIT calcula que más de 140 millones de personas están fuera de los niveles de protección social. Y, en segundo lugar, problemas que tienen que ver con la fiscalidad, es decir, con la capacidad de los países para obtener ingresos que les permitan hacer reformas estructurales. Segundo elemento, la corrupción. La corrupción es un elemento muy grave, muy serio, sobre el que hay que tomar en cuenta cualquier medida de carácter estructural. Según el Índice de Transparencia Internacional, solamente Uruguay y Costa Rica están entre los 30 países que presentan menos niveles de corrupción. Y, por tanto, todas las medidas que se apliquen en la lucha contra la corrupción, hemos visto casos como el del Olderech, que ha recorrido prácticamente todos los países. Insisto, cualquier medida que se tome contra la corrupción pues va a ir en beneficio del desarrollo latinoamericano. Démonos cuenta que en este momento hay más de 350 paraísos fiscales a nivel global y que en este momento se está moviendo por fuera de los sistemas de control fiscal a nivel mundial una quinta parte del PIB. Estos son algunos cálculos que se están dando. Por tanto, si no hacemos reformas para la lucha contra la corrupción, difícilmente vamos a poder avanzar en cualquier otra medida de carácter de desarrollo socioeconómico y de inclusión en América Latina. Y el tercer elemento es la composición del tejido empresarial. El tejido empresarial latinoamericano es básicamente pymes, es decir, de ese 40% de la economía formal, tenemos un 70% de composición pymes que crean prácticamente el 80-85%, dependiendo de los países, del empleo en la región. Por tanto, la primera conclusión es que hay que aumentar los niveles de formalización económica. La segunda es que hay que luchar contra la corrupción.
Y la tercera es que hay que avanzar en medidas proactivas para facilitar el desarrollo de las pymes, que es quien finalmente crea empleo a nivel latinoamericano, pero también a nivel global. Hay otros elementos que tenemos que tomar en consideración y es la especial sensibilidad que tienen algunos sectores en América Latina, por ejemplo, el sector extractivo, ¿no? Sobre esto algunos países están avanzando en medidas de control y fiscalización por los impactos medioambientales, pero también por los conflictos sociales que se están produciendo a nivel de comunidades indígenas, y este es un elemento a tomar en consideración. Y después la privatización de sectores públicos, ¿no? Que se ha demostrado con esta crisis que no ha sido la dirección correcta. Hablo del sector salud, hablo seguramente del sector telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que tomar en consideración todos estos aspectos de informalidad económica, de corrupción política y económica, del tejido empresarial básicamente de pymes y de la sensibilidad de algunos sectores económicos como el extractivo fundamentalmente, y hacer un análisis de lo que ha supuesto el modelo de privatizaciones en algunos sectores estratégicos. Dicho lo anterior, ¿qué podemos plantear a futuro? Por terminar un poco desde los tres niveles que estamos hablando. A nivel internacional se tienen que dar una serie de condiciones para revitalizar el sector económico global y el sector económico latinoamericano. La primera de ellas, como decía anteriormente, es la lucha contra la opacidad fiscal y, por tanto, establecer de una vez una ley que luche contra los paraísos fiscales y la evasión de capitales y el blanqueo de capitales. Bien. En segundo lugar, el cambio climático, que transversalmente está tocando toda esta crisis, ha quedado en un segundo plano, pero es vital si queremos plantear nuevos modelos económicos basados en la economía verde, en la sostenibilidad y en un desarrollo inclusivo desde el punto de vista global. Para eso, países como China y Estados Unidos tienen que dar un paso hacia adelante para firmar los diferentes acuerdos COP a nivel internacional y tenemos que establecer, y esto es muy sensible en América Latina, una protección medioambiental y un modelo económico distinto que debe estar basado fundamentalmente en la educación y en el consumo responsable. Y en tercer lugar, tenemos que aprender del pasado y los países latinoamericanos van a necesitar, como ocurre en Europa, una fuerte inyección económica para, de alguna manera, reestructurar las economías y los impactos que van a tener producto de esta crisis y de esta pandemia. Y no hay que olvidar que las viejas recetas del pasado, que suponen programas de estabilización presupuestaria y económica y recortes sociales, no han generado ni crecimiento económico ni, desde luego, mayores niveles de cohesión y de igualdad social. Por tanto, hay que aprender un poco de la experiencia europea, que en este momento está con un fondo económico de 750.000 millones de euros y que, a diferencia de la crisis del 2008, lo que está haciendo es aportar casi el 60% a fondo perdido para, en primer lugar, fortalecer los sistemas públicos de salud y, en segundo lugar, apoyar todo el tema de la inversión productiva y el mantenimiento del empleo. Así que es necesario que haya una conciencia internacional y un papel del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo absolutamente distinta a épocas anteriores y establecer modelos subsidiados y de aplicación de mejoras en la inversión productiva y de fortalecimiento de las políticas públicas, fundamentalmente en salud y en educación. A nivel de los países, ¿qué hacer? Bueno, los países tienen que aprender de esta pandemia, lo primero, que no se puede estar dedicando en América Latina, como se está haciendo, entre el 2 y el 3% del Producto Interior Bruto a salud pública. Si algo se está demostrando en esta pandemia es que hay que invertir en salud. Hay que dedicar no menos del 6-7% al PIB, salud pública, porque evidentemente a futuro no estamos en absoluto ausentes de la posibilidad de tener nuevos rebrotes o incluso brotes epidémicos de otras características. Por tanto, hay que invertir en salud pública, hay que invertir en educación pública. En segundo lugar, hay que formalizar la actividad económica, hay que generar un tejido productivo y económico diferente que contribuya fiscalmente al desarrollo de los países y que de alguna manera elimine los actuales niveles de precariedad laboral existentes. En tercer lugar, y ya más relacionado con el tema de la corrupción, y ya se estaba haciendo en América Latina, hay que extender la cultura del compliance. Ya se están haciendo reformas en los códigos penales para extender la responsabilidad jurídica de las empresas a sus empleados y a sus cadenas de valor. Esto se está aplicando mucho en las multinacionales, pero hay que extender esta cultura del compliance, de la responsabilidad penal respecto a los temas de corrupción de una manera generalizada. En cuarto lugar, hay que establecer leyes y comisiones nacionales de responsabilidad social. Y como le decía anteriormente a Evangelina, que no es el caso de Ecuador, hay que establecer comisiones nacionales de aplicación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Hoy no se puede hablar de empresa si no se habla de derechos humanos, no se puede hablar de responsabilidad social
si no hablamos de derechos sociales, económicos y ambientales. En cuarto lugar, hay que dar un fuerte impulso a las pymes, que son las que crean empleo. Y yo creo que esta pandemia nos está enseñando que la proximidad a lo local es lo que está dando respuestas a los problemas reales de la gente, en lo económico, pero también en lo sanitario y en lo social. Y en cuarto lugar, para extender la cultura del RSE, y siempre lo digo, hay dos elementos fundamentales, ¿no? Y es llevar el consumo responsable a nivel educativo. Consumidores preparados van a exigir a las empresas cada vez más que cumplan con cláusulas sociales relativas con aspectos sociales, ambientales, de transparencia, de calidad en el producto, de proximidad local, etcétera. Y también hay que establecer cláusulas a nivel público por parte de los gobiernos para primar y apoyar a las empresas que son socialmente responsables. Por tanto, esas serían, desde mi punto de vista, políticas de carácter nacional que habría que aprender como consecuencia de esta pandemia. Y por último, respecto a los empresarios, a los referentes empresariales, más que a los líderes empresariales, a los referentes empresariales, ¿qué hacer? Bueno, hemos aprendido algunas lecciones. La primera es que el mundo está cambiando, que evidentemente el consumidor se ha ido acostumbrando al marketing digital, a la compra online, y por tanto esto nos va a obligar a tener herramientas, digamos, de comercialización, de venta de productos, de información diferentes, ¿no? Por tanto, la tecnología, la innovación, la apertura de nuevos canales de distribución, pues va a ser un elemento al que el empresario, el pequeño empresario sobre todo, se va a tener que ir adaptando. Aquí siempre me gusta hacer la distinción entre el marketing digital como herramienta o como objetivo. Es muy importante entender que el marketing digital es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Las compras online que están avanzando en el mundo están significando, por ejemplo, en el caso de Europa, que por cada puesto de trabajo que se crea se destruyen 2. Por tanto, hay que crear mecanismos de comercialización digital y utilizar las herramientas que hoy día la tecnología nos permite, pero por otro lado hay que entender que la proximidad local, la presencialidad, el pequeño y mediano empresario, el comerciante, es el que crea finalmente empleo, ¿no? En segundo lugar, tenemos que entender que hay 3 factores que van a estar interrelacionados en este nuevo modelo de empresa: la salud, la sostenibilidad y la proximidad. La salud, porque evidentemente el COVID nos va a implicar a todos adaptaciones de entornos laborales, a políticas de conciliación, aspectos relacionados con el teletrabajo, aspectos que tienen que de alguna manera ocuparse y preocuparse también de la salud de los trabajadores, ¿no? Y de todos los stakeholders. La sostenibilidad, porque hoy día tenemos que entender la sostenibilidad como un factor de competitividad, no como una inversión no productiva. La sostenibilidad no es solamente el tema ambiental, sino es desarrollar políticas cercanas al consumidor, transparentes, vinculadas a sellos sociales, donde el consumidor sea capaz de interpretar que hay un valor diferencial por parte del empresario. Y esta epidemia nos sitúa ante una buena oportunidad para saber qué empresarios han sido capaces de hacer un esfuerzo en términos de adaptación, de proximidad y de corresponsabilidad social y cuáles no. Y en tercer lugar, la proximidad, porque como decía anteriormente, en lo local es donde tenemos que encontrar la respuesta a lo global. Y yo creo que una apuesta seria desde el punto de vista local va a hacer que el empresario entienda mucho mejor cuál es su relación desde el punto de vista de sus consumidores. Por otro lado, todos los esquemas de colaboración público-privados van a ser básicos en nuestro nuevo elemento de liderazgo empresarial. Nada se puede hacer de una manera aislada y, como digo, tienen que converger políticas de estímulo fiscal, políticas de estímulo empresarial y políticas vinculadas con la responsabilidad social. Y ahí la conexión de lo público, de los gobiernos regionales, de los municipios, del Estado como mayor prestador de servicios, va a ser básico para interpretar esa relación nueva que debe tener lo público con lo privado. Hay un informe, y con esto termino, del Pacto Global, que a todos creo que nos interesa, que un poco identifica los 10 principios fundamentales en los que se asienta la política, la nueva política de empresa, que se define como organizaciones unidas frente al COVID, que señala este informe del Pacto Global que hay 3 aspectos fundamentales que este nuevo empresario debe tener. En primer lugar, el mantenimiento del empleo, con todo lo que ello significa. El empleo es la base de todo, absolutamente de todo. Ya hemos hablado de la informalidad económica y sé las dificultades que para un pequeño empresario supone, sobre todo cuando tiene instrumentos como en Europa
de apoyo desde el punto de vista público, pero el mantenimiento del empleo es básico en este momento post-COVID, ¿no? Y este es un elemento fundamental que el empresario tiene que afrontar en este nuevo modelo de referencia empresarial. El segundo, la sostenibilidad, de la que ya hemos hablado, vinculada a la competitividad. Y el tercer tema son unos enfoques nuevos sobre el tema de la inversión social. Inversión que debe estar basada en una inversión productiva, comprometida con el medio ambiente, con el medio local, con el mundo en el que opera desde el punto de vista económico. Una inversión que tiene que huir del asistencialismo local, que tanto hemos visto muchas veces, en la que no se acaba de interpretar bien por parte de algunas empresas que no se trata de dar asistencialmente una cierta imagen institucional de apoyo a colectivos, con todo el buenismo que esto implica. No, lo que se trata es de hacer inversión productiva, de conectarse con lo local desde el punto de vista educativo, etcétera. Yo siempre pongo el trabajo infantil, donde he estado inserto en Naciones Unidas 8 años, y donde digo siempre que el trabajo infantil se resuelve de dos maneras, ¿no? Con empleo de calidad y con una educación pública de calidad. Todo lo demás simplemente lo que hace es adornar un modelo que no cohesiona, que no entra en la estructura básica del problema del trabajo infantil, que no es otro que la exclusión social. Por tanto, y para terminar y centrarme en los 15 minutos, yo diría que estos nuevos referentes empresariales post-COVID y especialmente en América Latina tienen que entrar en estos tres niveles, ¿no? Una proyección internacional distinta, basada fundamentalmente en una inversión productiva. En segundo lugar, unas políticas públicas muy activas en cuanto a inversión social, en calidad, en salud y en educación. Una referencia del Estado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, unas políticas que incentiven la responsabilidad social y beneficien a las empresas que son socialmente responsables y, por último, un empresario que sea capaz de interpretar el momento histórico en el que nos encontramos, donde la ética y la competitividad son elementos absolutamente compatibles, ¿no? Y, por tanto, no solamente se trata de tener una actitud moralmente responsable en la sociedad en la que nos movemos, sino entender que el valor que puede aportar en este momento un empresario diferente que esté conectado con lo local y con valores que de alguna manera minimicen e incluso refuercen todo el tema de los impactos ambientales, sociales y económicos, será un tipo de empresa que contribuya a lo que necesitamos hoy día, que es un desarrollo global, inclusivo y basado fundamentalmente en los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eliseo. Si estuviéramos en un auditorio tendrías una ovación y oiríamos los aplausos. Realmente sé que ha sido un reto poder compartirnos tu experiencia y mostrarnos un poco cuáles son los desafíos y los retos que se enfrentan desde el mundo empresarial, pero también las oportunidades que existen. Yo te invito a que te quedes para poder oír a estos empresarios diferentes que tenemos en Ecuador y que nos van a contar su experiencia. Van a participar en el panel moderado por Daniel Barragán. Daniel Barragán es director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio CIAT de la Universidad de los Hemisferios. Daniel, te doy paso para que nos puedas moderar este estupendo panel. Bienvenido. Muchas gracias, Evangelina. Por favor, ¿me confirma si se escucha? Sí, perfectamente, Daniel. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo me sumo a tu reconocimiento y agradecimientos, Eliseo. Ha sido una introducción perfecta a nuestro panel. Creo que planteó algunos elementos que justamente nos van a dar ese escenario para la discusión que queremos motivar con nuestros panelistas. Creo que ahí es interesantísimo ese nuevo modelo de empresa que él plantea que se requiere hacia futuro, basado en estos de salud, sostenibilidad y proximidad. Ciertamente eso va a ser uno de los retos que vamos a tener que enfrentar desde el sector empresarial. El panel va a estar estructurado en una dinámica un poco distinta a las que hemos manejado en los seminarios anteriores. Vamos a plantearles a nuestros expertos unas preguntas orientadoras, digamos, que dinamicen la participación, la discusión, la conversación. Les agradezco a quienes, conforme vayan escuchando las presentaciones, tengan inquietudes, las puedan consignar en el espacio de chat. Al final del panel vamos a tener un espacio justamente para compartir con los panelistas y dar respuestas.
pero de esa manera evitamos que se pierda justamente la inquietud que va surgiendo justo por las intervenciones. Para iniciar me voy a permitir agradecer a nuestros panelistas, a Ernesto, Rubén, Edwin, por su disponibilidad, por su apoyo en este espacio. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos para que todos sepamos con quiénes contamos en este espacio. En primer lugar, voy a presentar a Ernesto Kruger. Él es emprendedor serial, innovador por convicción, serial y generador de nuevas ideas, modelos de negocio y empresas a través de tecnologías exponenciales. Es especialista en blockchain y ciberseguridad, estrategia empresarial y gobierno electrónico. Es socio fundador de Kruger Corporation, director fundador de Innovis, fundador y director ejecutivo de Kruger Labs, CEO de Grafentech, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Quito, de la Cámara de Industrias y Productividad. A nivel de formación es ingeniero electrónico y sistemas de control por la Escuela Politécnica Nacional y se ha especializado con posgrados en computación de sistemas, empresas de servicio y dirección de proyectos para la gestión de la innovación del sector software. Así que bienvenido, Ernesto, y gracias por acompañarnos. Gracias. Luego tenemos a Rubén Salazar. Rubén ha desarrollado su carrera en corporación favorita 5 años. Se ha desempeñado en diferentes áreas y ha ocupado distintos cargos administrativos a nivel de línea de cajas, administración de locales, la gerencia regional de la zona centro, y actualmente es el gerente corporativo de Corporación Favorita, donde ejerce la vocería oficial, siendo el gestor entre las instituciones del Estado y la Corporación Favorita, coordinando acciones conjuntas que aporten justamente al desarrollo económico y social de nuestro país. Además, Rubén se encarga de las acciones de valor compartido, donde se priorizan los ejes de nutrición, ambiente, educación, emprendimiento y equidad. Tenemos también a Edwin Astudillo. Él es presidente ejecutivo de Chubb Seguros Ecuador, una compañía líder en seguros de propiedad y responsabilidad civil. Edwin estudió ingeniería comercial y tiene diplomados en habilidades sociales y negocios por la Universidad de California, un diplomado en marketing por la Northwestern University y un diplomado en administración de empresas por el IPADE Business School y otro por el IDE Business School. Así que Rubén y Edwin, bienvenidos y también les agradecemos nuevamente por su participación en este espacio. Entonces, para iniciar la discusión, yo les quiero plantear la primera pregunta, la primera interrogante que nos surge, ¿no? Eliseo ya nos planteó un poco ese escenario y justamente en este contexto de la pandemia vemos cómo los escenarios en los que las empresas han venido desarrollándose se han transformado de una manera quizá drástica, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el contar con sistemas o herramientas de gestión, como por ejemplo una estrategia de responsabilidad social, ha permitido a muchas empresas dar una respuesta mucho más efectiva o con un menor impacto sobre su negocio. Entonces, ¿cómo desde su perspectiva, desde el rol que tienen en sus organizaciones, cómo el contar con una estrategia de responsabilidad social ha permitido justamente gestionar de mejor forma la crisis? ¿Qué elementos ustedes rescatan justamente en esta interacción entre la estrategia y la práctica? ¿Y cuáles han sido esos principales aprendizajes que ustedes han podido recoger justamente en estos últimos meses que hemos vivido este shock? Entonces, ahí más bien yo les doy la palabra a ustedes y si gustan esta primera intervención la podemos hacer en el orden de presentación. Primero Ernesto, luego Rubén y finalmente Edwin y luego las vamos alternando. Entonces, por favor, Ernesto, quedamos contigo. Bueno, primero, muchísimas gracias a Ceres y a Evangelina por la invitación y a su equipo también. Y un honor compartir con, bueno, este panel tan importante con Eliseo, Rubén, Edwin y contigo, Daniel. Bueno, yo quisiera contarles desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia de compañía, lo que hemos hecho. Básicamente, creamos lo que se denomina nuestra estrategia 3K, que fue el Kruger Canvas Crisis, porque obviamente nos cogió a todos una crisis, ¿no es cierto? Y aplicamos que una fórmula, ¿no? Como medio matemática, 3K igual a P más X más B menos C más R.
cada una de esas letritas tiene un elemento fundamental de lo que íbamos a hacer en esta época. Y lo hemos hecho y creo que hemos tenido bastantes resultados interesantes. La P significaba mantener nuestro propósito en un propósito exponencial. Nuestro propósito en la empresa es pasión por la innovación que transforma vidas, y le añadimos y cuida vidas, transforma y cuida vidas por la situación que estamos pasando. Y lo primero fue procurar la salud de todos. Primero, el cuidado de la gente, después sostener las fuentes de trabajo y por ende la sostenibilidad de la empresa a futuro. Esa X también tenía que ver con un proceso de transformación. Si bien nosotros trabajamos en tecnología y ayudamos a las empresas en su transformación digital, al interno nuestro hicimos una mega transformación más digital todavía. Y eso tuvo unas consecuencias interesantes desde el punto de vista de que nadie en la empresa dejó de trabajar, y el teletrabajo fue fundamental en esta adaptación, así como una serie de nuevas plataformas avanzadas que implementamos en esta época. La letra B para nosotros era el transformar, el énfasis en la transformación digital en nuestros clientes, en aprender a entender a nuestros clientes las necesidades que tenían, y obviamente comenzamos a tratar de ver cómo poder ayudar de manera rápida a los clientes, ajustar las ofertas de valores, porque cambió todo a corto plazo, a soluciones ya hechas, y obviamente a tratar de lograr la empatía en la parte comercial, porque la situación obviamente ha sido afectada muy fuerte. La letra C para nosotros era tener cuidado con los costos, y ahí fue un tema muy fuerte de cuidar el cash. Como todas las empresas teníamos que ver cómo mantener el flujo de caja sin que afecte la operatividad de la empresa. Y la R tenía que ver con la resiliencia. Entonces nosotros aquí comenzamos a trabajar en la cultura de la empresa para el ánimo, para ver cómo estaba la gente, en la coordinación y en la comunicación de la gente, ¿no es cierto? Nosotros somos bien conocidos por nuestra cultura súper distinta que tenemos y que ahora basada en ese happiness, bueno, estaba muy cercana a la cercanía de las personas. Entonces sí, el reto fue hacer que sea una telecultura. Y obviamente innovar para resolver los problemas en esa resiliencia de nuestros clientes, entender que nuestros clientes ahora tenían que juntarse entre lo físico y lo digital y ayudarles. Y obviamente algo de resiliencia fue, y gran satisfacción, que las empresas tienen que apoyar a la sociedad. Eso es fundamental, y en ese sentido les voy a contar algunas iniciativas que apoyamos. Nosotros primero pensamos, oye, ¿quién nos puede dar ideas? Y creamos un foro colaborativo que generaron 25 programas que se denominó el efecto camaleón, donde entrevistamos a mucha gente de mucho nivel de todos los países que pudimos, desde España, Costa Rica, Perú, Colombia, Estados Unidos, donde básicamente nos dieron una serie en nuestro canal de YouTube, una serie de tips acerca de cómo enfrentar y cómo lograr ese efecto camaleón, que es el camaleón, ese animalito que se adapta a su entorno rápidamente. Después que comenzamos a trabajar, con Don Roque Sevilla nos pidió apoyo para generar una plataforma de crowdfunding, y de ahí nació el programa Por Todos, un programa para ayudar en la recolección de dinero para iniciativas relacionadas con medicina, con alimentos principalmente, ¿no es cierto? Y de eso pues nos sentimos muy contentos porque fue el primer programa, y después aparecieron muchos más, en donde básicamente se logró ayudar desde la sociedad, desde el empresariado a la sociedad civil. Después también el problema que como buen ingeniero comenzamos a ver que el problema que íbamos a tener, y que ya lo tenemos, son los respiradores, y yo junté a algunos amigos, algunos rectores de universidades muy importantes tecnológicas, y nació Respira Ecuador. Y Respira Ecuador lo fundamos, y de ahí, bueno, ya eso caminó, y fue interesante como luego después salieron 3 iniciativas excelentes, una en Guayaquil, una en Quito y otra en el Austro, donde se generaron estos nuevos respiradores, Made in Ecuador, y obviamente también se adaptaron unos nuevos, y se consiguió una donación de España, donde yo tengo operaciones, para que se envíe a través de una aseguradora algunos respiradores y también donación de alimentos con amigos de España. También lo último que logramos, decíamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde el punto de vista tecnológico? Y creamos ecuavida.org. Esta es una plataforma de telesalud que va a atender, que básicamente usa inteligencia artificial
y un conjunto de médicos reales que básicamente son 40 médicos en donde comienzan a atender. Esta plataforma es totalmente gratuita y se fundió con el apoyo de empresarios y también por todos ayudó, y ahora va a atender ya, esperamos muy pronto, casos del Ministerio de Salud, en donde tú entras de ecuavida.org y básicamente el resto es diagnóstico, telediagnóstico y obviamente derivación, con mapas donde te dice a dónde deberías ir, dónde hay camas, etcétera. Bueno, eso nos tuvo bastante ocupados y sobre todo comprometidos con la sociedad, con nuestros stakeholders, con nuestra gente. Hemos logrado que nuestra gente no pierda la moral y sobre todo en la sociedad también apoyar a la sociedad. ¿Y qué aprendizaje nos deja esto? Pues nos deja que debemos ser solidarios, debemos ser responsables. Esto yo creo que es reconocido por la gente, que es reconocido en el tiempo. La gente va a buscar gente en quien confiar y que sea generosa. Yo creo que ese es el pilar del futuro. Otro aprendizaje es que aprendimos que ya no volvemos a una oficina. Eso ya es definitivo, que el teletrabajo está para quedarse, y me da una pena porque construimos una extensión del edificio un poquito importante, pero bueno, está al servicio, una cuña comercial a la venta para los que necesiten. Y obviamente un aprendizaje importante fue el nacimiento de nuestra telecultura Kruger. Como dije, a pesar de estar separados, buscamos de estar unidos y dar el ánimo no solo al trabajador, sino a las familias que estaban atrás. Y hicimos algunas iniciativas muy interesantes que bueno, ya me queda un poquito largo el tiempo para contarles, pero fundamentalmente eso es lo que aprendimos. Aprendimos que debemos ser solidarios, procurar en la gente y sobre todo, lo más importante, tratar de sostener los puestos de trabajo y tratar de ser en todo momento un empresario post-COVID de la cuarta revolución plus, digo yo ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Entonces damos paso a Rubén, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo para todos quienes están aquí presentes. Gracias, Evangelina, a Ceres y a todos los panelistas con quienes estamos compartiendo este foro. Sí, en relación a tu pregunta, creo que uno de los principales elementos de aprendizaje en esto ha sido justamente que la emergencia sanitaria ha sido una fuente inmensa de aprendizaje en muchísimos aspectos. Creo que todavía no terminamos de aprender lo que se nos viene, inclusive todavía por delante. Pero tal vez quisiera rescatar 3 elementos que han sido tal vez fundamentales dentro de Corporación Favorita. El tema del talento humano, por un lado, el tema de la infraestructura que nosotros tenemos implementada a nivel nacional, y no hay cómo dejar de lado la parte tecnológica. Sin ella, hoy en día sería imposible que salgamos adelante con una pandemia tan agresiva como la que estamos. De hecho, todos somos conocedores de que en la pandemia que hubo asimismo hace 100 años, pues se demoraron años en sacar una vacuna y hoy en día en cuatro meses más o menos ya hay resultados positivos. Entonces, quisiera referirme principalmente, como te digo, en talento humano. Sí, nosotros hemos sido una empresa que tiene muy enfocado el tema de eficiencia, por un lado, y el tema de la mejora continua como parte de su ADN. Es decir, ya lo venimos manejando esto desde hace muchísimos años, no es de ahora. Y esto ha servido para enfrentar la crisis y la emergencia que estamos. O sea, si no hubiera sido posible eso, tal vez en los primeros días, cuando se declaró la emergencia sanitaria en el país, no hubiéramos estado preparados para poder seguir atendiendo. Y una de las principales preocupaciones nuestras fue justamente cómo seguir atendiendo al público para que no exista esa gran preocupación en la comunidad, en el ser humano, de cómo se abastece de alimentos para su supervivencia. Así es que eso nos permitió que de alguna manera los protocolos que ya teníamos establecidos dentro de la corporación, adaptarlos con ciertas puntualizaciones a la emergencia sanitaria y seguir atendiendo sin haber cerrado ni un solo día. Esto combinado, creo yo, con nuestra cultura de servicio, con el compromiso de trabajo, con la responsabilidad con el país, nos ha permitido que nos veamos como un sector estratégico y como tal hemos operado. Es decir,
el tema de alimentar a todo un país, como digo, es crítico, es fundamental y creo que lo hemos llevado a cabo, digamos, bastante bien dentro de todo lo que nos ha tocado vivir. Pero claro, tampoco no es que somos inmunes y hemos sido vulnerables a que nuestra gente también pueda estar contagiada y así inclusive lo afrontamos en su momento. Fuimos transparentes en decir que sí teníamos contagios dentro de la empresa, porque así creo que tenemos que manejarnos. Más allá de generar una alerta, una alarma en la población, también había que decir que efectivamente somos seres humanos y que cualquiera de nosotros puede estar contagiado. Pero claro, al querer mantener esta operación, nos tuvimos que incrementar fuertemente en el número de empleados, de colaboradores que están en Favorita. Bien se decía ahora, era cómo mantener el trabajo. Y para nosotros, a más allá de mantener el trabajo, nos vimos en la necesidad de incrementar. Hoy en día, entre Ecuador y Panamá, hemos incrementado cerca de 2.000 colaboradores. Estos 2.000 colaboradores, pues lógicamente nos ha servido para tener estos equipos que puedan dar ese soporte, ese apoyo a toda la gente que por un lado ha tenido que salir y estar en estos cercos epidemiológicos en resguardo, y otros que de alguna manera también estaban básicamente en descanso para que generar 3 grupos. Entonces, si es que teníamos algún caso, alguna sospecha de alguien que estaba contagiado, salía a cuarentena y el resto pues entraba un nuevo equipo a trabajar. Entonces, eso nos ha permitido, como digo, mantener la operación y generar nuevas fuentes de empleo en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. De la mano de eso, pues tuvimos que también trabajar con más de 150 colaboradores nuevos para elaborar kits de alimentos y con eso poder ayudar a la gente que más lo necesitaba. Entonces, como digo, fue un aprendizaje que fue muy dinámico, muy rápido tener que afrontar cada una de esas cosas. Y eso no hubiera sido posible si es que Corporación Favorita y básicamente los supermercados no contábamos con una infraestructura necesaria. Nosotros tenemos un centro de distribución en donde se acopia y se distribuye a nivel nacional todos los productos que actualmente comercializamos. Ese centro de distribución también cuenta con una reserva estratégica de alimentos y de todo lo que nosotros comercializamos. Entonces, claro, lastimosamente todos nuestros proveedores no estuvieron en esa misma capacidad, en esa misma capacidad de reacción inmediata para poder seguir abasteciendo al país. Esa reserva nos permitió, en cambio, a nosotros solventar esa demanda pico que tuvimos de los primeros días cuando se decretó la emergencia. Quienes estamos en Quito, en las principales ciudades del país, recordarán esos momentos, inclusive tal vez de desesperación de la gente, en donde se llevaban grandes cantidades de mercadería sin siquiera saber si es que la iban a utilizar o no. Entonces, eso, como digo, nos permitió mantener la operación, mantener abastecido al país y dar esa tranquilidad, ese espacio para que la gente no entre en un pánico, ¿no es cierto? Como digo, el tema de los proveedores para nosotros sí también fue, digamos, importantísimo, y hoy en día ya los proveedores se han ido acoplando para mantenerse alineados con las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos que ellos mismos han adaptado y que nosotros también hemos puesto para mantener esa seguridad en los productos alimenticios que nosotros vendemos. Por otro lado, es evidente y todos conocemos un poco lo que nos ha tocado vivir como seres humanos desde el punto de vista de cuando uno llega a los supermercados, el tener que hacer una fila, el respetar el distanciamiento, el tener que ocupar una mascarilla, la gente que quiere ocupar los guantes, el establecer estos protocolos de desinfección desde la entrada, los coches, las áreas de circulación, etcétera. Hoy en día los supermercados tienen inclusive las flechas de circulación un poco para evitar y tratar de mantener un flujo ordenado de los clientes dentro de los supermercados. Entonces, todo eso ha sido un proceso de aprendizaje, de generar una nueva cultura entre todos los ciudadanos para sobrellevar un poco esta situación. Y como sabemos que esto se viene de largo, porque no es que vemos una solución a corto o mediano plazo, creemos que esto va a mantenerse. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso.
Y claro, eso nos ha permitido de alguna manera este reconocimiento por parte de los clientes de saber que se están aplicando bien estos protocolos. Y luego, como digo, también el tema de la tecnología. Ya se mencionó hoy en día el teletrabajo. Más de 500 personas han tenido que adaptarse de un día para otro en el tema de teletrabajo. Creo que todos quienes estamos aquí estamos haciéndolo seguramente desde nuestros hogares, pero eso también conlleva una serie de circunstancias adicionales. La gente en el teletrabajo pues también está con su familia, con sus hijos. Para quienes estábamos acá en régimen sierra, todavía sus hijos estaban en clases, tenían que adaptarse a eso, tal vez no tenían las herramientas tecnológicas necesarias. Entonces, ¿cómo nosotros, más allá de que contamos con los equipos necesarios tecnológicos para trabajar, pero también ese equipo tecnológico muchas veces fue necesario para nuestros hijos, para que puedan tener sus clases virtuales y cumplir sus tareas escolares, etcétera? Entonces, se dieron facilidades inclusive para los colaboradores quienes necesitaban adquirir un equipo de esta naturaleza y puedan pagarlo con facilidad de pago. Entonces, son todo ese tipo de cosas que nos hemos tenido que ir adaptando poco a poco para salir adelante, no solo como empresa, sino como empleados, como seres humanos, como familia, de tener que compartir a veces un espacio dentro de los hogares para poder trabajar y cumplir con nuestras obligaciones. Luego también tuvimos que, por ejemplo, había circunstancias en los supermercados en que la gente llegaba y encontraba grandes filas para poder ingresar al supermercado. Entonces, ayudados de esta parte tecnológica, pues también tomamos una app que ya estaba disponible en Europa, que era el YouFirst, y eso ayudó que la gente pueda sacar su turno virtual para poder ir a hacer compras al supermercado y no tener que esperar 2, 3, 4 horas en la fila, en el parqueadero, esperando su turno para ingresar. Entonces, son cosas como esas que dimos las facilidades, al igual que la app de Supermaxi, es decir, en donde uno puede descargarse la app y puede hacer su listado de compras, dependiendo del local en donde va a hacer sus compras, puede de alguna manera ya ordenar sus compras por pasillo para hacer mucho más ágil su tiempo de compras, etcétera. Entonces, esas cosas son las que hemos puesto al servicio de nuestros clientes para que de alguna manera ir sobrellevando esta crisis. Luego, claro, hay que también tomar en cuenta que nosotros como supermercados seguimos atendiendo plenamente, pero el resto de locales de la cadena lastimosamente tuvieron que estar cerrados casi que 3 meses y ellos sí tuvieron que adaptarse y sobre la marcha tener básicamente estas ventas online y desarrollar catálogos virtuales y entregas a domicilio. Si bien es cierto, esto ha ayudado, pero sí tal vez algo que decía Eliseo desde el punto de vista, claro, Europa y otros países del mundo están mucho más acostumbrados ya a las compras online y tener este servicio a domicilio mucho más tecnificado y con acceso para todo el mundo prácticamente. En el Ecuador, sí tal vez, si bien es cierto, ha sido una manera de salir adelante, pero hay que tomar en cuenta que todavía no estamos preparados. El tema de las entregas a domicilio, el delivery, las compras online, todavía sigue siendo un aprendizaje en donde recién se están desarrollando estas tecnologías y lógicamente pues llegamos a un sector mínimo de la población en el Ecuador. Así es que creo que por ahí viene también uno de los grandes retos a futuro de cómo podríamos afrontar situaciones como las que estamos atravesando. Eso por ahora. Muchísimas gracias, Rubén, por tu intervención. Damos paso entonces a Edwin para que nos comente también su experiencia respecto de estas interrogantes que se plantearon. Bueno, muchas gracias y nuevamente un gusto compartir con los panelistas y gracias, Evangelina, también por la invitación. En nuestra industria debemos tener en cuenta que siempre debemos estar preparados para eventos catastróficos en general. Esos eventos que pueden paralizar fácilmente cualquier tipo de negocio. Es nuestra razón de ser. Entonces, nosotros vivimos preparándonos para situaciones como estas. El honrar nuestra promesa es la prioridad.
en eventos como estos es cuando más vivos, más activos debemos estar, porque las empresas van a necesitar de su compañía de seguros para reactivar probablemente las situaciones de crisis de sus negocios. Entonces, es clave para nosotros que parte de ese compromiso es de estar listos para poder atenderlos. De que cuando suceda una desgracia como la que hemos vivido, estaremos listos para esas crisis. La rápida reacción que tuvo Choba ante esta crisis sanitaria fue producto de una cultura que se vive a diario, desde siempre, desde tiempos, y desde las más altas autoridades de la corporación. Las primeras acciones fueron ver si toda la gente nuestra estaba con salud, estaba bien, estaban en zonas en las que definitivamente puedan pasar esta cuarentena adecuadamente, y para así inmediatamente con ese motor que son nuestro equipo, poder salir y atender a todos nuestros stakeholders, no solamente asegurados, sino a aquellos que necesitan tener una solución de parte nuestra alrededor del negocio diario. Nuestra estrategia de sostenibilidad contempla todos los niveles y las áreas de la organización. Es algo que venimos trabajando formalmente desde hace 12 años. Informalmente creo que toda una vida. Cuando me refiero informalmente es a tener buenas prácticas de sostenibilidad, pero no estructuradas, no planificadas adecuadamente para que puedan ser seguidas y puedan ser sostenibles en el tiempo por las diferentes generaciones que lleguen. Entonces, nosotros, esto nos ha permitido llegar a esta crisis con una solvencia necesaria para tomar las decisiones a largo plazo. Tuvimos el tiempo, sobre todo, para tener la serenidad de hacer una pausa, analizar adecuadamente qué es lo que está pasando. Sabíamos que teníamos una preparación idónea para afrontar esta crisis porque el teletrabajo que hoy es tan de moda, tan activo, es algo que a nosotros estaba en el ADN, porque sabemos que si algo sucede, como dije en estas desgracias, nosotros debemos de estar activos. Por lo tanto, si es un terremoto, es un huracán, cualquier tipo de esas desgracias, nos puede dejar inoperativos en cualquiera de nuestras operaciones en el mundo. Bueno, la compañía tiene que seguir caminando. Y una de esas partes era que precisamente podamos estar con una conexión online desde todos los puntos útiles y servibles de la compañía. Por ejemplo, nunca le hemos podido, esto es como el seguro, ¿no? Nunca lo hemos podido poner en práctica. Y digo como el seguro porque a veces hay esa gente que viene pagando tantos años un seguro y nunca le pasa nada, y a veces piensa que es el de mala suerte es él, porque no le ha pasado nada. No, y es al revés. El de la mala suerte es al que le pasa, ¿no? Entonces, aquí nos pasa igual con el tema de nuestros programas de continuidad, es de que nos preparamos todo el tiempo. Yo estoy algunos años en esta compañía y todos los años hemos tenido un plan de continuidad adecuado de negocio, pero nunca lo hemos usado. La primera vez que lo usamos de una manera importante fue en las huelgas de octubre, que obviamente se paralizó el país, y ahí pudimos inmediatamente activar a la compañía en un 85% que ya estuvieron trabajando desde casa. Y ahora cuando pasó, que todos sabemos que no tuvimos un anuncio ni tiempo como para poder prepararnos, salimos del lunes 16 al martes 17, nadie vuelve a las oficinas. La verdad es de que la compañía y cómo nos preparamos reaccionó adecuadamente para esta situación, poniendo al servicio no solamente el que podamos atender y honrar nuestra palabra, no solamente pagando lo que son siniestros, y sino también pagando a nuestros proveedores. Y sabemos que el momento en que hay empresas en esta crisis que está pagando, está siendo realmente una cadena inmensa de valor, porque puede ser el detalle entre la vida y la muerte de una empresa. Una empresa que pueda cobrar, ya sea porque tiene su derecho en el tema de un siniestro, puede ser, eso digo, de la vida o la muerte. O un proveedor al cual le podamos pagar también puede marcar una diferencia. Puede ser un acto de vida o muerte para esas empresas. Y por eso nosotros nos enfocamos en una buena prudencia financiera, es en poder cumplir al máximo todas las obligaciones financieras alrededor de todos nuestros stakeholders. Es decir, el poder pagar y a tiempo es una cadena gigante de beneficios que nosotros como organización lo estábamos dando. Como herramienta de gestión, destaco la constancia de la corporación en la preparación para contingentes. Tenemos el Business Continuity Plan. El trabajo realizado por parte de esta área de la compañía, como había indicado,
el estar siempre preparados nos permitió no improvisar prácticamente nada. No improvisamos prácticamente nada. Prendimos un switch y estuvimos atentos y funcionando en ese sentido. Sin embargo, una vez cubierto esta área importante que son alrededor de todos nuestros stakeholders, también como corporación, primero a nivel global, nos involucramos mucho en las soluciones de lo que le está pasando a nuestro entorno, a la gente que está a nuestro alrededor, sintiéndonos y preocupándonos del dolor que está alrededor de todos nosotros. Por eso es que la corporación inclusive destinó un fondo de $10 millones para poder ayudar a todas las personas y sociedad en general que necesitaban ser ayudadas, tener ese salvataje. De hecho, en Ecuador también nosotros pudimos contribuir con algunos fondos que fueron creados adecuadamente para esto, por ejemplo, con el programa de Salvar Vidas, que es precisamente para tener equipo médico y respiradores. La corporación hizo una donación importante por $250,000 y a su vez también tuvimos otras iniciativas como por ejemplo el tema, como lo dijo Ernesto, el tema de las mascarillas era un tema muy importante y nosotros también junto con socios estratégicos como es el Independiente del Valle, el equipo de fútbol que probablemente muchos conozcan, sacamos un programa precisamente para dotar de mascarillas a la mayor cantidad de gente que se pueda. E hicimos donaciones importantes por 30,000 mascarillas también al respecto. Y kits de comida y muy involucrados. Pero no solamente es desde esa parte física, también desde la parte de esa alimentación espiritual nos hemos preocupado para que nuestros clientes directos tengan también las actividades y les podamos ayudar a aprovechar mejor el tiempo. Yo sé que la palabra webinar a algunos probablemente ya les da hasta escozor con la cantidad de webinars que ha habido, pero iniciamos pronto, digamos, antes de que caiga mal el webinar, iniciamos pronto a tiempo y creo que pudimos activar rápido el cómo poder aprovechar de mejor manera estas condiciones. Hemos hecho una cantidad sin fin de estos webinars que tienen que ver con aspectos técnicos en realidad, pero también hemos trabajado muy de la mano como para ver cómo además del negocio seguimos interesados en lo que nos pasa en la sociedad. Nosotros como compañía actualmente lideramos el ODS número 5, que es equidad e igualdad de género, y también hemos tenido mucha actividad y ha sido muy importante ver, yo creo que ahora a nivel de la pandemia ha sido importante ver cómo muchas empresas han gatillado, han hecho una pausa para entender que necesitan involucrarse en otro tipo de actividades no remuneradas, no financieras, no económicas, pero que tiene que ver con la grandeza de las empresas que quieren ser dentro de la sociedad. Así es que nosotros tampoco hemos parado de ese lado y hemos seguido muy activos desde programas de sostenibilidad y liderando, como digo, programas como el ODS 5 y siendo partícipe de otras mesas de trabajo en la cual también nos identificamos con las causas y sobre todo creemos que podemos aportar. Eso en esta primera fase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Vamos a continuar con una siguiente interrogante para ustedes. Les agradezco ahora sí que podamos enfocar nuestras respuestas lo máximo posible, no más de 5 minutos en cada intervención, justamente para tener el espacio para las preguntas y la interacción con el público. Hemos visto, y justo ustedes nos han comentado muy bien, cómo desde su experiencia esta pandemia, esta crisis nos ha dejado ya varias lecciones, ¿no es cierto?, importantes. En este caso, vemos que hay una necesidad también de implementar algunos procesos de manera prospectiva, de innovación, de reinvención, de liderazgo que permita justamente a las empresas estar mejor preparadas para estas situaciones que, como alguno de ustedes lo mencionó, una cosa es cuando lo tenemos en el papel y otra cosa es cuando lo tenemos que implementar ya en la práctica, ¿no es cierto? Y ahí es justamente cuando vemos la efectividad de todas estas planificaciones o estas herramientas de gestión que podemos haber desarrollado. Ya de cara justamente al escenario de recuperación, ¿cierto? En el que hemos visto que hay algunos retos relacionados con el entorno digital, con la conectividad, con el teletrabajo, la bioseguridad, o temas como la acción climática que nos planteaba Eliseo. ¿Qué desafíos y qué acciones ustedes han
han identificado justamente de cara para asumir esas oportunidades que el entorno nos está planteando hacia futuro, ¿no es cierto? Y sobre todo, ¿qué acciones en el marco de esas estrategias de responsabilidad social? Entonces, tal vez ahora podemos empezar con Rubén, luego damos la palabra a Edwin y finalizamos con Ernesto. Así que, por favor, Rubén, quedamos contigo. Gracias, Daniel. Sí, a ver, y para ser, como tú dices, muy concretos, para nosotros, claro, el primer desafío es cómo garantizar la operación de la empresa, cómo mantener los locales operativos y abastecidos y, lógicamente, generar esa tranquilidad en el consumidor ecuatoriano. Ese creo que es el primer gran desafío que nosotros tenemos. A Dios gracias, hasta ahora, pues, no hemos tenido complicaciones mayores en ese sentido. Y claro, para lograr eso es necesario, como les decía, tener la suficiente cantidad de recursos humanos disponibles para poder seguir atendiendo. Y eso nos ha llevado, como les decía, a contratar muchísima gente. Pero para contratar esa gente hay que seguir cuidadosamente un proceso de selección. Y claro, hay muchísima gente que aplica para trabajar en Corporación Favorita, pero al mismo tiempo ahora incrementamos, por ejemplo, el hecho de que quienes apliquen y quienes ya empiezan a pasar el proceso tengan que presentar los resultados de su examen COVID, por ejemplo, porque sería nefasto pues, que nosotros empecemos a contratar gente que de alguna manera pudo haber estado ya contagiada o sea portador del virus. Entonces, son riesgos que antes no los teníamos contemplados y que hoy en día tenemos que afrontarlos. Luego, otro de los grandes desafíos para nosotros en temas medioambientales es cómo mantener asimismo la operación de una nueva filial que creamos hace poco. El año pasado creamos una filial que se llama GIRA, que es la gestión integral de recursos ambientales reciclables. Y entonces, la filial está operando, maneja todo lo que es plástico, cartón y una serie de materiales como el vidrio, el Tetra Pak, plásticos flexibles, plásticos duros, etcétera. Y ha venido operando y no ha parado tampoco su operación, pero teníamos un gran desafío por delante que era implementar los puntos GIRA en cada uno de nuestros locales a nivel nacional, para que nuestros clientes asimismo, en el momento que van a hacer sus compras, retornen todos aquellos empaques que pueden ser reciclados y entrar en este proceso de economía circular. Entonces, claro, teníamos previsto que en el mes de febrero y marzo íbamos ya a arrancar el montaje, porque teníamos ya 20 locales operando en Quito y en algunas ciudades del país, pero claro, la idea era ya hacerlo masivo a nivel país en todas las ciudades. Y por la pandemia, pues tuvimos que retrasar un poco esto. El retrasar, pues ya nos ha permitido hoy en día prepararnos mejor, preparar inclusive a la gente que atiende en estos puntos de reciclaje, porque no es solamente un punto de reciclaje desde el punto de vista de que es donde la gente va y deposita para ellos su basura, porque así lo consideran que es una basura, para nosotros es un recurso, y entonces tiene que haber una persona que lo atienda, que le dé ese servicio, que le guíe también al consumidor cómo tiene que reciclar sus productos, cómo tiene que reciclar sus empaques, cómo los tiene que presentar. Es decir, hay gente que llega con los cartones de alguna manera todavía enteros, abiertos, o las botellas, separar la tapa, etcétera. Son cositas que tenemos que enseñarles a los consumidores para que hagamos una mucho mejor gestión. Dentro de este contexto de desafío, para quienes estamos en Quito, uno de los grandes desafíos es cómo apoyar desde el sector privado un problema que tenemos ya, que sabemos que dentro de poco pues nos va a ahogar, nos va a saturar, que es el relleno sanitario del Inga. Es decir, todos sabemos que ese relleno está al borde, al límite, pero las autoridades lastimosamente se ven maniatadas y no pueden hacer mucho al respecto. Entonces, sí creo que también es una corresponsabilidad de las empresas privadas buscar soluciones, pero soluciones inclusive desde casa adentro. Si nosotros logramos potencializar el tema de GIRA, va a haber un gran porcentaje de estos materiales que ya no van a llegar al relleno sanitario y que van a poder entrar en un reproceso de economía circular. Entonces, son parte de las responsabilidades que nosotros tenemos. Y asimismo, dentro de esto, pues estamos apoyando una iniciativa
que busque caminos para una reactivación con un enfoque en soluciones innovadoras y sostenibles. No sé si alguno de ustedes ya ha escuchado, es del programa Reinvéntate Ecuador, liderado por la AI, que es la Alianza para Emprendimiento e Innovación, de la cual somos miembros. Y lo que busca es ideas con alto potencial para atraer inversiones al país en los próximos años. Pero son ideas de inversión de 5.000 millones de dólares, es decir, por darles un ejemplo, la minería. Sabemos todos que podrá ser uno de los recursos que el Ecuador tendrá que explotar a futuro para salir de esta crisis. Entonces, tenemos que ver cómo también apoyar iniciativas de esta manera para entrar en un proceso de explotación minera, pero también al mismo tiempo manteniendo este respeto al medio ambiente. Entonces, como digo, para problemas grandes se necesitan soluciones grandes y estamos enfocados en esto, en tratar de ayudar con soluciones grandes, pero tenemos que sumarnos, unirnos y plantear estas soluciones grandes entre todos. Gracias. Gracias, Rubén. Continuamos entonces con Edwin. Sí, gracias. Creo que una gran parte de las empresas, por no decir la mayoría, no van a tener que reinventar sus estrategias de responsabilidad social empresarial, porque no la tienen. Realmente tienen que crearlas. Pero si hay algo positivo que esta pandemia ha sido ese potente mensaje que ha enviado a las empresas de que no pueden subsistir sin incluir políticas de responsabilidad social empresarial. Quedó muy en evidencia que lo que realmente importa son las personas, su bienestar, su salud, la familia, y después, pero mucho después, vemos si les podemos vender algo. A ver si algo podemos hacer negocio en ese tema. Y esas personas que comprarán se van a tener que identificar con las empresas, no a través del producto ni de su calidad, sino de la empatía. Quieren relacionarse con aquellas que a partir de tener productos de alta calidad, tienen un alma y tienen un propósito. Esta crisis tan repentina nos obligó a parar, a hacer una pausa de la rutina, esta vida tan acelerada que nosotros teníamos y repensar nuestras prioridades. Estos meses hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de que necesitamos, qué necesitamos para vivir y qué no necesitamos para vivir. En estos momentos como todos, nos estamos reinventando en realidad. El desafío más importante post pandemia es sin duda la reactivación económica, la manera en la que podemos ser de mayor aporte al desarrollo de nuestras comunidades, estando muy cerca de las organizaciones de nuestra cadena de valor, conociendo sus necesidades, siendo solidarios con su dolor o con su tragedia y con sus fortalezas, generando alianzas que permitan mayor alcance a nuestras acciones, compartiendo best practices. Es necesario que todas las empresas y todos los negocios sobrevivan. Queremos que las empresas les vaya bien y queremos que los negocios sobrevivan. Es importante cómo hemos llegado a este punto de darnos cuenta de que inclusive en nuestra competencia es determinante que exista. Porque aparte como un tema académico que nos ayuda a superarnos y todo, no, porque también es un carácter de obra social. Sabemos que un tema muy importante a tomar en cuenta es que nosotros somos una sola familia, necesitamos estar juntos, necesitamos que a todos nos vaya bien y la única manera es teniendo una conciencia de sostenibilidad. También vemos que la transformación digital que estamos viviendo y que están acelerando todos los procesos a largo plazo va a ser lo que determina el camino. Y ahí viene otro problema, porque no todos están preparados para esa transformación digital. La transformación digital no solamente se necesita voluntad, se necesitan recursos, se necesita conocimiento. Y sabemos que hay muchas empresas, muchos emprendimientos que no lo van a tener. Entonces ahí está otra gran parte de nuestra labor en poder también contribuir a levantar los tipos de negocios que pueden ser determinantes, no solo los nuestros. En realidad, tenemos que ayudar a que negocios como estos, que no van a tener los recursos para tener un desarrollo tecnológico, podamos también contar con recursos para poder trabajar en eso. Sin duda alguna, es una linda visión, yo creo que humana, muy humana, y que nos deja el post-pandemia la esperanza de que efectivamente podemos tener una convivencia mucho mejor hacia adelante. Muchísimas gracias, Edwin. Damos entonces paso a Ernesto para su intervención. Sí,
Coincido, primero que nada, los desafíos son muchos, pero coincido con Edwin en el gran desafío, el principal, va a ser la supervivencia de las empresas y obviamente su posterior reactivación económica. Ese es el reto. Cuando en todos los países en el mundo, como dijo Eliseo, van a tener un -10 de crecimiento, ya es un gran reto. Pero otro tema importante, y es el que más me compete a mí, es el tema de la transformación digital acelerada. Aquí hay un fenómeno muy importante y que ya todos lo han tocado, que tendremos un poco trabajadores obsoletos por su baja cualificación, y esto va a traer un peligro que no solo aumentará el desempleo, sino que va a profundizar la inequidad. Y obviamente, ¿qué hacer ante eso? Porque eso es un tema que está ahí y vigente. La respuesta es apostar por la educación. Yo creo que en la educación, yo por ejemplo, estoy apostándole a la educación desde el colegio. Entonces creamos un colegio digital con nuevo enfoque para precisamente capacitar a los jóvenes a esas nuevas realidades y hacia ese nuevos esquemas que necesitan la nueva sociedad, ¿no es cierto? Es muy importante también adaptar a las nuevas generaciones al desafío de esta nueva revolución industrial plus, la cuarta revolución industrial plus, porque no solo es ya los temas de tecnologías exponenciales, la algoritmia, sino también ya es enfrentar a este tema del COVID. Y ese tema viene de la mano de tecnologías exponenciales con inteligencia artificial, blockchain, robótica, bueno, y muchos más que estamos viviendo. Y otro desafío importante para lograr que se logre esa transformación digital acelerada, además de la educación, es el apoyo al emprendimiento. Hay una frase que me encantó del Liceo que decía, en lo local tendremos una respuesta a lo global. Yo creo que aquí está la clave. El apoyar a los emprendedores es fundamental para lograr eso, ¿no? Y eso es un poco lo que debemos hacer las empresas también, el apoyo al emprendimiento. Y nosotros en ese sentido, como Kruger, tenemos nuestro brazo de valor compartido que se llama Kruger Labs y estamos viendo cómo las iniciativas de los jóvenes a todo nivel es fundamental para la reactivación de ese elemento local para irradiar a toda la sociedad. Y obviamente, fundamentalmente, el otro desafío es ayudar en la educación de la transformación digital, en la habilitación de la transformación digital en las empresas, porque hay un desconocimiento en muchos aspectos, hay un gap muy fuerte. Entonces, nuestra ayuda es ayudar, perdón, la redundancia es proporcionar a las empresas justamente a que mediante nuestro propósito, que es esa pasión por la innovación que transformamos vidas, justamente ayudar a entender cómo se puede hacer la transformación digital acelerada de manera rápida, sobre todo, ¿no? Y en cuanto a tendencias, que la pregunta que tú planteas, también vemos que la crisis nos enseña, como ya han dicho todos, que la solidaridad será clave y deberemos aprender a ser más solidarios. Yo creo que el impacto económico en las medidas que hemos tenido de confinamiento exigen acciones excepcionales para apoyar a los trabajadores, para mantener a flote a las empresas. Y nunca, yo creo que es más trascendental el colaborar la parte pública y privada para enfrentar esta coyuntura desfavorable. Yo creo que ahí viene el desafío del empresario, ¿no es cierto?, que debe mirar más allá de su negocio, preocuparse por las tendencias incluso políticas para lograr leyes inteligentes y simples, porque estamos en una maraña de leyes que no favorecen en nada al tema y no combaten lo más importante que todos han tocado, que es la corrupción. También tener claro acerca de nuevas leyes que traten los temas ambientales y sanitarios y sociales y luchen contra esta inequidad, la distribución de la riqueza en su entorno y construir una visión integral, ¿no es cierto?, y anticiparse a tendencias previamente ya por todos. Entonces ahí el rol del empresario es un actor social, como actor social debe ser activo y su interacción con sus grupos de interés y la sociedad sobre todo debe ser permanente. Esa es una tendencia que vemos. En nuestro caso, nosotros, como yo mencioné, estamos practicando una estrategia, estamos buscando la experiencialidad y obviamente las formulitas que tenemos, una de las formulitas de 4X más B menos C más R, la R, especialmente la resiliencia, tiene ya más elementos que tenemos que añadir, la solidaridad, la salud y lo ambiental y el ambiental responsable. Es importante de esa manera. Nosotros creemos que ahora hay que tomar en cuenta todos los elementos para, no es la empresa exitosa la que vende más, sino la que es solidaria
solidariamente está trabajando con su entorno, ¿no es cierto? Y eso nosotros, en nuestro caso, queremos contribuir ayudando con nuestra transformación digital al interno y con la transformación digital a nuestros clientes y a las personas que requieren de nuestros servicios para apoyarles en base a crear nuevos conceptos, nuevos modelos de negocios, que eso es lo que sabemos hacer. Muchas gracias, Ernesto. Creo que ustedes ya nos han brindado un gran panorama, ¿no? Una big picture de lo que se viene también a futuro. Creo que ahí vale la pena un poco rescatar lo que mencionó anteriormente Rubén, sobre que este es un proceso de continuo aprendizaje y ciertamente va a seguir siendo mientras vamos adaptándonos como organizaciones a todas estas tendencias y a estos escenarios que vamos enfrentando. Me voy a permitir pasar ya a plantearles algunas de las preguntas que el público está haciendo para todos ustedes. Quiero iniciar con una que se ha planteado para Eliseo justamente, y es un poco conocer si la pandemia, en el caso de España, ha servido para la aprobación de alguna ley que promueva el consumo local. O sea, cómo ir dinamizando justamente lo que tú planteabas de este desarrollo desde lo local hacia lo global. ¿Se escucha? Perfectamente. Muy bien. Bueno, felicitaciones a los ponentes. Me ha gustado mucho todo lo que habéis contado, pero sobre todo el último ponente, no recuerdo el nombre, Rubén, ¿no? Ha sido todo muy bien prácticamente la respuesta a esta pregunta, ¿no? La educación. Ahí está la clave de todo. Yo diría, en primer lugar, en España no había una ley específica sobre consumo local, ni siquiera había un Ministerio de Consumo. Entonces, desde hace un año aproximadamente, con el nuevo gobierno, se ha creado un Ministerio de Consumo y esta pandemia lo que sí ha servido es para hablar de una nueva ley nacional de consumo responsable. ¿Por qué digo esto? Lecciones aprendidas. Primero, los países que tienen mayores niveles de inclusión social y mayor responsabilidad social asentada son los países nórdicos de Europa. Islandia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Yo sumaría quizás Nueva Zelanda y Canadá. Es decir, es lo que yo llamo las islas de la inclusión global. Son los países que presentan mejores indicadores de desarrollo social, desarrollo económico, inclusión. Y curiosamente, si vemos los sistemas educativos de estos países, hay una asignatura que se llama Educación para el Consumo Responsable. ¿De acuerdo? Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que si esto no trasvasa el sistema educativo, va a ser muy difícil que se asiente una cultura relacionada con el consumo local y responsable. En segundo lugar, ¿qué aprendimos en España? Por ejemplo, sectores importantes, ¿no? El sector agroalimentario, que ha sido la base, como decíais algunos de vosotros, para entender un poco que la pandemia, sin el apoyo de estas redes de comercialización alimentaria, pues hubieran supuesto, aparte del sistema sanitario, un mayor fracaso desde el punto de vista de la política pública. Bueno, la nueva ley sobre consumo responsable lo que intenta, yo he visto un poco el borrador, es definir claramente una relación más directa entre el productor y el consumidor final. Se está viendo una pérdida del valor añadido en todas las cadenas de intermediarios. Se ha visto, por ejemplo, que España es un país muy agrícola, que ha habido muchas denuncias por parte de organizaciones de cooperativas agrarias relativo a que les han rebajado el precio en origen y, sin embargo, de alguna manera se ha elevado el precio en destino. Por tanto, es muy importante entender esto para darse cuenta de que el consumo es muy importante, el consumo local, pero también el consumo directo. Las grandes cadenas alimentarias tienen que saber interpretar hoy día que tiene que haber una relación más directa con el productor, que tienen que pagar precios justos, que seguramente tienen que minimizar beneficios y que tienen que trasladar al consumidor final esta idea de una relación más directa entre lo que es el origen y lo que es el destino. Esto lo podríamos aplicar al resto de sectores, ¿no? Al sector financiero, al sector telecomunicaciones, al sector textil. Por tanto, la respuesta a la pregunta es sí, hay en este momento un anteproyecto de ley sobre consumo responsable. Se está aprendiendo que hay que rebajar las cadenas de intermediarios para establecer un mayor precio en origen y una relación con el consumidor y que todo esto tiene que estar relacionado con la educación en consumo responsable, ¿no? Esto es algo que se está analizando con el Ministerio de Educación. Como decía, si somos capaces de establecer un equilibrio entre lo que es el Estado como proveedor de servicios para primar políticas activas
del consumo local y del consumo responsable y primar además adjudicaciones públicas con cláusulas sociales, si somos capaces de traspasar esto en el sistema educativo y si además el empresario, y esta es una nueva idea que he escuchado hace una semana en la Confederación de Empresarios de España, el empresario está empezando a entender que también puede ser promotor de la educación en consumo. Este es un factor nuevo, porque antes era una competencia básicamente que se dejaba a las entidades públicas, a los ministerios de educación, pero el empresario puede ser proactivo y enseñar al consumidor ese valor añadido que tiene el producto que está vendiendo con esas cláusulas sociales, medioambientales y económicas, ¿no? Si el empresario es capaz de anticiparse a esto y es capaz de transmitir al consumidor el tipo de esfuerzo que habéis detallado vosotros en vuestros sectores, no solamente desde un punto de vista de una venta comercial, sino también de prepararlo para empezar a analizar la importancia que empiezan a tener los aspectos ambientales, los aspectos éticos, el aumento del empleo en la situación que habéis contado alguno de vosotros, por ejemplo, la inversión social. Si el empresario es capaz de educar al consumidor también, yo creo que avanzaremos mucho y daremos unas respuestas a todos los problemas que estamos hablando, que finalmente es cómo se establece un nuevo modelo de economía mucho más sostenible y, sobre todo, mucho más equitativa e inclusiva. Muchas gracias, Eliseo, por tu intervención muy clarificadora del caso español. Voy a permitirme ahora plantearles a los tres panelistas una pregunta cada uno, va a ser distinta. Les ruego que tomen nota y luego les doy el espacio para que pueda responderlas. Tengo una para Ernesto. Contrario a lo que se pudiera pensar, Kruger abrió operaciones en México durante la pandemia. ¿Qué recomendación puede hacer para los empresarios que tienen duda de arriesgarse en estos escenarios de crisis? Tenemos otra para Edwin. En el mercado asegurador, ¿se está contemplando incorporar los riesgos vinculados al cambio climático en los productos? Un poco en esta lógica de la importancia de la acción climática que también pueda ser impulsada desde el sector empresarial. Y para Rubén, tengo varias, pero voy a tratar de articular en una sola. Hay inquietud respecto del programa GIRA, ¿no es cierto? En ese sentido, nos consultan si han realizado algún tipo de encuesta o estudio para conocer qué tan dispuestos están los clientes a sumarse a esta iniciativa de economía circular. Y por otro lado, conocer un poco sobre cómo abordan de mejor forma las actividades de valor compartido, el enfoque que están manejando desde Corporación Favorita. Entonces, les doy la palabra en el mismo orden. Si empezamos contigo, Ernesto, por favor. Sí, lo primero que hay que entender es que uno debe seguir actuando y si bien ha cambiado la normalidad, pero debe tener la actitud adecuada en cuanto a tu propósito, ¿no es cierto? A tu propósito de vida. Y un empresario está permanentemente desafiándose. Yo sé que las circunstancias son difíciles, pero no impiden que puedas abrir una operación en otro país, porque era parte de un plan. Tal vez se retrasó. Y una cosa importante, yo digo, hay que mantenerse ocupados. Y lo hago con una connotación un poco desde el punto de vista de salud. Cuando tú te mantienes ocupado, vas a tener más energía, vas a tener la capacidad de estar más sano y fuerte. Entonces, eso es lo que nos motiva. Y obviamente tienes que, a través de tu liderazgo como empresario o como un líder nato, tienes que dar ejemplo de que quieres hacer cosas, que las cosas se pueden hacer simplemente porque tienes esa capacidad de decir, de resiliencia. Y eso es un mensaje también que se transmite al resto, que bueno, alguien ha preguntado porque seguramente lo vio en alguna red. Y yo le digo a la gente, pues, si tiene un plan, ejecútelo. Ahorita no significa que se ha parado nada, simplemente ha cambiado tu entorno y tienes que adaptarte. Entonces, la adaptabilidad y esa resiliencia es lo que motiva a las empresas y en lo personal a mí nos motiva a seguir adelante en esta faceta que de paso nos hace fuerte energéticamente y nos da justamente las capacidades para enfermarnos menos, obviamente cuidándonos de todas las cosas, ¿no? Perfecto. Edwin, contigo podemos continuar.
Sí, claro, gracias. Sí, la verdad es de que la compañía desde algunos años está tomando una conciencia global ambiental muy fuerte. De hecho, públicamente anunció nuestro chairman a nivel global que se retiraba de ciertos tipos de industria contaminante y que nosotros decidimos no suscribir más ese tipo de negocios. Y se sabe que eso también se renuncia a una prima importante de esa industria de seguros, pero como corporación decidimos no trabajar más. Se prevé tener justamente una acción mucho más severa como lo hacemos, por ejemplo, con los negocios tradicionales que no tienen que ver con contaminación, pero por ejemplo, en la cadena de servicios, cuando nosotros tomamos un riesgo, tenemos que garantizar de que esa cadena de servicios cumplan con la mínima normativa, al menos de derechos humanos. O sea, si nosotros trabajamos en el tema de autos con talleres, nos aseguramos de que esos talleres no tengan, por ejemplo, trabajo infantil. Y si lo tienen o cualquiera de los proveedores tienen prácticas que no son sostenibles, nosotros simplemente no trabajamos con ellos. A nivel ambiental, eso va a suceder, sobre todo en los riesgos industriales, porque nosotros tenemos un departamento de ingeniería de riesgos y de inspección que precisamente lo que analiza es ver las condiciones con las que operan una planta, una fábrica, una empresa, pero dentro de esas condiciones que ya no son solamente operativas de negocio, pues también ahora se incluyen lo que son normativas ambientales. Y si empresas no superan lo que es ese límite ambiental que nosotros también esperamos o ese cumplimiento de normativa ambiental, la corporación está dispuesta a no suscribir esos negocios. Buenísimo. Muchas gracias por tu intervención, Edwin. Vamos entonces con Rubén. Cerramos estas tres preguntas. Gracias, a ver, voy a tratar de ser lo más conciso posible. En el tema medioambiental, creo que Favorita ha sido pionera en varias de las iniciativas medioambientales vinculadas a la actividad comercial que nosotros tenemos. Acuérdense de las fundas oxobiodegradables, el tema de después de las fundas reusables. Luego también, digamos, como parte de nuestros objetivos, inclusive al 2030, es cómo nos vamos a certificar nosotros como una empresa carbono neutro. Y dentro de eso, pues una de las actividades que más representativas son de nuestra huella de carbono es el tema de electricidad, y para eso también invertimos en hidroeléctricas para generar energía limpia a los establecimientos de corporación. Claro, no podía quedar por fuera el tema de Gira, el tema medioambiental, y todos sabemos que mucha gente tiene esa buena costumbre en sus hogares de hacer esta separación de los residuos reciclables y de alguna manera los entrega o sea a un reciclador de base que pasa por tu hogar o al camión recolector de la basura o en ciertos sitios. Pero lastimosamente muchos de estos a veces se veían truncados un poco todo el proceso porque pasaba un camión y volvía a mezclar todo con toda la basura orgánica o con toda la basura común. Entonces, por eso es que nosotros pensamos en estos puntos Gira para que el cliente sepa con seguridad que los artículos o todos estos materiales reciclables los va a dejar en estos puntos y nosotros nos vamos a encargar de darle el tratamiento adecuado para que entre en este proceso de economía circular. O sea, es algo que ya lo veníamos haciendo, o más bien dicho, lo hemos venido haciendo desde hace muchísimos años con el cartón y el plástico. Hoy en día lo que hemos hecho es extender esta iniciativa hacia el consumidor y con otros materiales que sabemos que también se pueden trabajar. Entonces, es un tema bastante amplio y creo que algo de lo que nos motivó, inclusive, como decías, es que hay alguna encuesta y esto fue cuando hicimos efectivamente encuestas para saber respecto a las fundas plásticas, qué pasaba con el consumidor, cuál era la opinión de la funda plástica. Si todos sabemos que efectivamente la funda plástica puede ser contaminante, pero el 85%, ya hoy en día creo que el 90% de nuestros clientes reutilizan en más de una ocasión la funda plástica, es decir, le están dando una segunda y hasta tercera o cuarta oportunidad para reutilizarla. Y hoy en día, esta funda plástica, que por último la reutilizaste en más de una ocasión, la puedes entregar en el punto Gira para que entre en un proceso de electrización y entre como materia prima después para elaborar nuevamente las fundas que necesariamente hoy en día por regulación ambiental tienen que cumplir con el 50% de material reciclado post-consumo. Entonces, estamos cerrando el ciclo en el tema medioambiental.
Luego me preguntabas temas de valor compartido. A ver, en temas de valor compartido, nosotros, primero que nada, priorizamos cuáles son los ejes en los que vamos a trabajar. Ya mencioné hace un rato el tema de educación, el tema de emprendimiento, el tema de nutrición, que es fundamental dentro de nuestro giro de negocio, el tema de equidad y el tema ambiental. Es decir, esos son los 5 ejes con los que nosotros nos manejamos en valor compartido. Pero hace un rato le escuchaba a Eliseo, y esa es parte también de la responsabilidad hoy en día de las cadenas de retail, como el caso nuestro, en el tema de proveedores de alimentos. Y hemos ya trabajado con éxito en cómo disminuir efectivamente el tema de la intermediación innecesaria. Todos aquellos intermediarios que no le agregan valor al producto, es decir, que simplemente compran en un lado y entregan en el otro, y son los que mejor porcentaje o tajadas llevan de eso. Es decir, nosotros ya tenemos un producto hoy en día que fue el piloto que hicimos en la ciudad, en Cayambe, en la zona de Cayambe, con la cebolla larga, y es un producto que nos está dando excelentes resultados en asociatividad, inclusive con otras empresas como el Ordeño, por ejemplo, que hemos trabajado en conjunto para masificar esto. Y ahora estamos haciendo un levantamiento a nivel nacional de todos aquellos productores qué es lo que producen, cómo lo producen, en qué condiciones, en dónde lo venden, a cuánto lo venden, y un poco para tratar de generar estos modelos asociativos y poder comprarles directamente a ellos, pagándoles un precio justo como debe ser a cada uno de ellos. Pero no es solamente pagarles el precio justo, es darles asesoría en temas de los insumos agrícolas que tienen que poner, de darles un crédito blando para que puedan mejorar sus condiciones de siembra o de producción o de recolección, etcétera. El tema de asesoría, es decir, capacitaciones que también son necesarias para los agricultores de nuestro país. Entonces, son una serie de componentes que estamos contemplando para ayudarles a todos ellos, y lógicamente nosotros ofrecerles la parte que nos corresponde, que es el mercado, es decir, que tengan un mercado seguro, que les pague correctamente, que les pague a tiempo. Y esto también ha sido parte de las iniciativas que hoy en día tenemos con nuestros proveedores, es decir, hay un pago, hay una posibilidad de pago anticipado, que sabemos que la gente está necesitando un flujo para poder seguir operativo. Son cosas como esas que lo estamos haciendo. Y quería solamente adicionalmente referirme a 2 cosas que también mencionó Eliseo. En el Ecuador ya hay un par de proyectos de ley, el uno sobre temas de economía circular, que lo está manejando el Ministerio de Ambiente, y otro que también se está manejando es del consumo responsable, es decir, hoy en día, cómo eliminar todos estos desperdicios que se generan en todos los horecas, es decir, en todos los restaurantes, en todos los hoteles, y lógicamente desde el sector de alimentos, cómo generar, cómo evitar estos desperdicios. Pero el primer gran desperdicio que se da es desde el tema, desde la producción, es decir, en el Ecuador es muy conocido, y en otras partes del mundo, que cuando un producto se pone como de moda, todos los agricultores modifican sus cultivos y se dedican a sembrar lo que está de moda. Pero lógicamente, al haber una mayor oferta, baja la demanda y por ende los precios. Entonces, claro, se terminan con estos productos abarrotados y que nadie les compra, y termina siendo una pérdida para ellos. Entonces, este análisis es fundamental para que la gente sepa qué debe producir, cuánto debe producir y cuál es la real demanda que tienen ellos. Entonces, hay que trabajar de la mano con muchos de ellos en estos temas para evitar el desperdicio. Y algo que también no quisiera dejar de pasar, de comentarlo cuando hablabas de temas de valor compartido, es el tema de educación, y es algo que a nosotros, pues, creo que es la mejor manera de contribuir al país en educación. Todos sabemos que se avecina próximamente ya la reapertura de clases en el ciclo cierre del país, y el gran reto es cómo se van a estudiar cómo van a regresar a las aulas los estudiantes, no solamente de las principales ciudades, sino de las zonas rurales del país. Y entonces ahí es como estamos trabajando hoy en día con una nueva organización que se llama Unidos por la Educación, en donde un grupo de empresarios comprometidos, pues lógicamente están apostando a esto, y nosotros hemos sido partícipes de esta iniciativa para ver cómo, a más de llegar con una educación virtual a todos estos sectores, principalmente rurales del país, pero que también cambie el modelo educativo del país,
porque no es solamente cambiar o tener un aula bonita y un escritorio o un pupitre cómodo y pintado y limpio, sino cómo cambiar la esencia de la educación en el país, cómo cambiar y modificar estos modelos ya antiguos en donde la gente aprendía solamente por repetición y no por una práctica, por un análisis, por un desarrollo un poco de sus habilidades propias del estudiante en ese sentido. Entonces, eso es lo que estamos queriendo hacer y ese es el gran reto que tenemos ya ahora para septiembre, que se iniciarán nuevamente las clases en el sitio Sierra. Sabemos que serán semipresenciales seguramente, dependiendo de cómo se presenten los próximos meses el tema del COVID. Eso espero haber logrado satisfacer rápidamente un poco las inquietudes. Muchísimas gracias a los 4 panelistas. Realmente generaron muchísimo interés con sus intervenciones. Lamentablemente no vamos a poder darles un par de preguntas adicionales que nos transmitieron. En todo caso, ya para cerrar este seminario, damos paso a Evangelina, quien va a recoger algunos elementos importantes del seminario a manera de conclusión. Por favor, Evangelina. Gracias, Daniel. Disculpen, no había activado el micrófono. Qué interesante lo que nos han compartido y justamente habían hablado de la importancia de tener estos espacios para poder compartir buenas prácticas y aprender unos de otros. Estamos contra el tiempo. Yo solo quiero dejarlos con algunas ideas. Uno, aquellas empresas que tenían una estrategia de responsabilidad social, una cultura corporativa sumamente sólida, fueron aquellas que pudieron reaccionar de mejor manera frente a esta crisis que nadie nos esperábamos. Todos mencionaron la importancia de centrarnos en las personas. Creo que la nueva era, entre comillas, nos va a llevar a eso, a centrarnos en las personas. El teletrabajo vino para quedarse, pero no es solo que las personas estén en sus casas teletrabajando, sino que van a haber otras necesidades que vamos a tener que tener muy en cuenta. Es súper importante que la supervivencia de las empresas y la reactivación económica va a ser la prioridad, pero teniendo en cuenta estas nuevas necesidades que tiene la sociedad, tanto en lo social como en lo ambiental. La transformación digital, prioridad A1, cerrar esas brechas, como decía Ernesto, y todos han concluido que la educación es fundamental y hay que apostarle a la educación. Y no solo hay que apostarle y decirle que le estamos apostando, sino que todos han demostrado que están actuando para justamente aportar a el mejoramiento de la educación. Edwin también mencionaba algo súper importante. A todos nos tiene que ir bien. Si a las empresas les va bien, a la sociedad le va bien, y si a la sociedad le va bien, a las empresas les va bien. Y una cosa fundamental que estamos viviendo en toda Latinoamérica y que en Ecuador se ha destapado de una manera drástica es el tema de la corrupción. Es decir, todos tenemos que estar involucrados en la lucha contra la corrupción. Si no eliminamos esa pandemia, no vamos a salir y no vamos a lograr irnos hacia el desarrollo. Y creo que ahora estamos tan indignados, pero no podemos solamente quedarnos indignados, sino que todos tenemos que tomar acciones al respecto. Y no tenemos que dejar de lado los temas ambientales. Las prioridades de las empresas se van a modificar y aquellas que tenían estrategias de responsabilidad social es muy probable que las vayan a fortalecer y aquellas que no tenían tendrán que regresar a ver a los impactos sociales y ambientales de las empresas y ver cómo pueden contribuir de mejor manera. No quiero alargarme, han escuchado a estos fabulosos ponentes. No puedo irme sin agradecerte, Eliseo, por haber participado e invitarte a que transmitas también a tus colegas el importante trabajo que están haciendo los empresarios ecuatorianos. Palpar ese compromiso que hay, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos. Rubén, felicitarles, extienden nuestra ahorita. Ernesto, eres un líder, no sé, me encanta oírte, súper inspirador. Y Edwin,
qué orgullo es ver cómo a través de los años ha podido desarrollar una estrategia de sostenibilidad dentro de una gran empresa y que no es algo nuevo y que ahora eso te ha permitido como líder de Chat Seguros poder reaccionar de una manera tan importante y poder estar no solo al lado de los clientes, sino al lado de los colaboradores y al lado de la sociedad en general. Y por último, para Daniel, gracias siempre, Daniel, por confiar en nosotros y poder hacer estos espacios juntos que tanto aprendizaje nos deja. Y a los asistentes, sigan estos espacios que les aseguro que les va a servir mucho para llevar muy buenas ideas a sus empresas. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Pronto nos daremos un abrazo personalmente. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Ah, Un gusto a todos. Muy bien. Buen día. Buen día. Cuidaros mucho. Hasta luego.